Y el parashá en el que nos vamos a estar concentrando hoy, en el mensaje de hoy, es el parashá Masei, que ese sí lo tienen en sus pantallas. Masei, Masot, Maseit, que significa jornadas, jornadas. Amén. Les estoy dando tiempo para que escriban estas dos palabras, Matot y Masei. Amén. Ahora, el libro de Números, que es el que venimos desarrollando, quiero hacerles mención a algo interesante. Realmente el libro de Números en nuestras Biblias, y usted también creo que debe escribir esto en su Biblia, le voy a dar la oportunidad para que lo haga hoy, quienes acostumbran a escribir en sus Biblias algún tipo de referencia, escriba en su primera página del libro de Números, ahí frente a Números, escriba la palabra Mitmar, se la voy a deletrear, B larga, una apóstrofe, una pequeña coma, M-I-D-B-A-R, Midbar, se lee Bat Midbar. ¿Y por qué estoy queriendo mencionar esta palabra original en hebreo? ¿Por qué? Porque el Bat Midbar es el verdadero nombre del libro de Números. Así como Bereshit corresponde a Génesis, Bat Midbar es el libro de Números. ¿Por qué lo quiero aclarar? Porque saben, muchos de nosotros llevamos años y años y años en la vida de la iglesia y pocas veces nos preguntamos por qué corresponde al libro de Números. ¿Por qué se dice Números? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿A quién se le ocurrió colocarle al libro de Números el nombre de Números? Porque los números son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué ese libro se llama Números? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Permítame enseñarles esto hoy antes de ir a nuestro tema. El verdadero nombre en hebreo, el original es Bat Midbar, que significa desierto, en el desierto. Así como Bereshit significa en el principio, amén. Bat Midbar significa en el desierto. Aprendan esto que es muy interesante. ¿De dónde viene la expresión números? La expresión números viene de la Septuaginta. ¿Usted ya sabe qué es la Septuaginta? ¿Alguien que me diga qué significa la Septuaginta? Todos miran, uy pastor, no me vaya a preguntar a mí, por favor, no me pregunte a mí. La versión griega, eso lo estudiamos, lo hemos enseñado en parashá, en devocionales, en mensajes, pero está bien. Lo importante es que usted refresque la batería hoy. La versión Septuaginta o la versión de los 70 es la versión griega de la cual tenemos hoy incluso nuestras traducciones, como esta que usted tiene, Reina Valera, realmente la traemos de allí, de la versión de los 70. Y en la versión de los 70 los traductores tomaron el Bat Midbar y lo trajeron como números, pero la expresión correcta es en el desierto. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque vamos a estar en nuestro parashá para el día de hoy. Dígalo conmigo, Masei. ¿Qué significa Masei? Significa jornadas. Usted recordará el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, transcurrió en el desierto jornadas, transcurrió en el desierto, ¿por cuánto tiempo? ¿Perdón? Más fuerte, ahora no los escucho. ¿Por cuánto tiempo el pueblo de Dios transcurrió en el desierto? Muy bien, esto es muy importante, lo hago así que me lo repitan porque quiero que lo tengan claro, porque para allá va nuestro tema hoy. Durante 40 años. Ahora, permítame hacer una explicación a la palabra Masei. Cuando usted sale de su casa, vamos a decir, el lunes temprano en la mañana, usted sale de su casa para ir a su trabajo. En el momento en el cual usted sale de su casa, diga conmigo, mi casa es mi refugio. Mi casa es mi refugio, dígalo conmigo. Mi casa es mi refugio, amén. En el momento en que usted sale de su refugio hacia su trabajo, usted está en ese momento rompiendo un límite. ¿Usted me está captando? Voy a hacer el ejercicio para que me capte a dónde quiero llegar. Yo en este momento me encuentro en la plataforma, en el púlpito. Mi límite es específicamente esta plataforma. Por algunos efectos de identificación, el púlpito es para esto, para expresar una palabra. Pero cuando yo bajo del púlpito, de la plataforma, ¿qué sucede?
Me salgo del límite, estoy rompiendo un límite y entro a un nuevo terreno. Este nuevo terreno al que yo estoy entrando ya cambia el ambiente. Lo noto más fresco acá. Ya me empezaron a hacer sonidos en el sonido, diciéndome regrese a su sitio. El aire es más fresco acá. Estoy más cerca con ustedes, ¿verdad? Pero al salir de ese terreno y venir a este terreno, las cosas han cambiado. Mi entorno cambia, los riesgos aumentan, las adversidades están allí. Entonces, dígalo conmigo, Masei significa jornadas y significa casa de refugio. Quiero, repito, insistir en el tema porque hoy es fundamental. Mira, con mi esposa estábamos con la pastora Pili estudiando el tema y decíamos, wow, Dios, qué cosa tan linda y tan maravillosa nos estás enseñando hoy. Por lo tanto, ojos abiertos, oídos despiertos, porque hoy el Señor nos va a dar una poderosa palabra. Vamos entonces, dice la palabra, que hay una circunstancia que se llaman casas de refugio. Y casas de refugio tiene un sentido espiritual y tiene un sentido meramente bíblico que Dios determinó para que cada vez que el hombre, el ser humano, cometiera un delito, un pecado, la manera de protegerlo, de guardarlo del enemigo o del castigo, era llevar a ese hombre a una casa de refugio. Qué interesante. A una casa de refugio, a una casa de protección. En el argot de los narcotraficantes, si usted ha visto alguna de esas historias, recordarán que ellos dicen la casa de seguridad. Tengo una casa de seguridad. ¿Lo han oído? No se la pierden. Casa de seguridad, tengo una casa de seguridad. Y ellos tenían casas de seguridad por todas partes. Ahora dígalo conmigo, yo tengo una casa de refugio. Y vamos a ver qué es esta expresión casa de refugio. Acompáñenme al libro de Números. Dice la palabra, vamos al verso 1 en adelante. Estas son las jornadas, dígalo conmigo, jornadas. Jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a las jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y allí empieza a enumerar todas las entradas y salidas que ellos tuvieron, hacia donde ellos recorrieron. Dígalo conmigo, durante 40 años iniciaron, dígalo conmigo, durante 40 años iniciaron 42 salidas. Mire, esto es muy importante. Durante 40 años en el desierto, el pueblo de Israel avanzó, caminó, se desplegó por 42 ocasiones. Por favor, sobre esto voy a detenerme no hoy, pero lo vamos a tener que estudiar en otro momento, porque nos está indicando que nuestra vida diaria, diga conmigo, mi vida diaria está en un desierto. Todos los días caminamos en un desierto. Todos vivimos pruebas, circunstancias, el calor o el frío. Díganlo conmigo, yo sufro terriblemente con el calor, ustedes no se imaginan. Yo me preocupo, yo le digo a mi esposa, a mis hijos, ¿será que soy yo el problema? Pero para mí es tan difícil el calor. Y es que yo vengo de una temperatura baja. Bogotá es una ciudad de 19, una nevera, ¿verdad? Dicen, así se llama la ciudad en la que nosotros originalmente, en la que yo nací, le llaman la nevera de Colombia. Es fría la ciudad, 16 grados en promedio. ¿Eso en Fahrenheit cuánto es? 40, póngale 45. Eso es una buena temperatura para mí. Para muchos de ustedes 40 debe ser frío. Pero cuando subimos a 95, para mí eso no es calor. Para mí eso es el horno más poderoso que puede haber en el desierto. Entonces, todos los días vivimos en el desierto, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la familia, en el hogar, en la economía. Desierto, dígalo conmigo. Pues mi desierto pasará por 42 pruebas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son tus pruebas? ¿Cuántas pruebas tú llevas? ¿Has hecho la cuenta? ¿Cuántas pruebas tú llevas? Dice,
pues perdí una casa, perdí un trabajo, tuve un problema en mi familia, algo con mis hijos. Llevas 4. O sea que no te preocupes que te falta avanzar un poco. El pueblo de Israel caminó durante 40 años, dígalo conmigo, 40 años, y esos 40 años fueron 40 años de prueba en los cuales ellos avanzaron por 42 ocasiones antes de llegar y pisar la tierra prometida. Por lo tanto, en la palabra de Dios, todos conocemos en la ley, en la Torá, aunque ley no traduce Torá, traduce instrucción, pero para que lo tengamos presente, en la instrucción de Dios, Moisés escribe y determina una serie de normas que el pueblo de Israel tenía que compartir. Y entre esas normas está precisamente el hecho de que si un hombre, atención que esto es muy importante, si un hombre asesina a otro accidentalmente, ¿cómo puede ser accidentalmente? Se cometió un error, llevaba consigo una carga en su vehículo y repentinamente el vehículo se accidentó y golpeó a otra persona y le mató. Es un accidente. Si una persona accidentalmente causa la muerte de otra, entonces ese homicida, comillas, que no es culpable por acción sino por omisión, es llevado a una casa de refugio para protección y ser juzgado. Dígalo conmigo entonces, a las casas de refugio, a una casa, a una ciudad, bueno, gracias, sí, a una ciudad de protección, de refugio. Dígalo conmigo, en las casas, en las ciudades de protección, Dios me guarda. ¿Usted me está entendiendo para dónde vamos? Cada uno de nosotros en algún momento de nuestra historia hemos cometido desde nuestro nacimiento pecado. Por lo tanto, bajo la condición de pecado, todos vamos a una ciudad de refugio que previamente Dios ha establecido para que en ella seamos cuidados. Cuando crucen el río Jordán hacia la tierra de Canaán, designarán ciudades para ustedes, ciudades de refugio serán para ustedes, y el asesino huirá allí. A aquel que mate a alguien en forma involuntaria, las ciudades serán para ustedes un refugio del vengador para que el asesino no muera. Diga conmigo, Señor, háblame cuáles son las ciudades de refugio. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, todos al libro de Deuteronomio. Vamos a ver con sus Biblias abiertas, vayan al texto bíblico. Gracias los que toman atenta nota, extraordinario. Y marque, subraye sus Biblias el texto que estamos tomando. El libro de Deuteronomio, vaya conmigo al capítulo 4, lo tienen todos, libro de Deuteronomio, capítulo 4, y vamos a tomar la porción del verso 41 al verso 43. Deuteronomio capítulo 4, versos 41 al 43. Léala conmigo. En sus pantallas, no sé si la alcanzan a leer, sí, ahí está bien en la pantalla. Muy bien. Dice la palabra. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención. Observen que esto es interesante. Saben, en el derecho penal, esta expresión se conoce como homicidio culposo. ¿Cuál es el homicidio culposo? Aquel que se hace sin intención. Hay otro tipo de homicidio que es el homicidio doloso. Dolo significa intención. ¿Está claro? El ejercicio más práctico, permítame que hable de estas dos cosas a la vez, porque quiero que tengan el concepto claro. Pero en el derecho penal, una persona que en accidente causa la muerte de un peatón, no es un asesino. Él no se levantó en la mañana con la intención de decir, el primero que se me cruce por la vía lo voy a matar. ¿Verdad? No. Simplemente él salió con la intención de ir a su trabajo y en el recorrido, en el camino, se cruzó a alguien impertinentemente, se ocasionó un accidente y ese accidente ocasionó la muerte. Eso se llama un homicidio culposo. Dígalo conmigo, sin intención. Pero cuando una persona compra un arma, prepara una estrategia, tiene en mente a una persona de quien se va a vengar por alguna circunstancia, sabe el día, la hora, el recorrido, dónde lo puede encontrar, en el restaurante, en la casa, en el trabajo, en el parque, y conoce exactamente sus movimientos y prepara intelectualmente la acción y decide matarlo, entonces es una modalidad que en el derecho penal se conoce como homicidio doloso. Dígalo conmigo, homicidio intencional. ¿Vamos bien?
Verso 42, para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida. Qué interesante ese texto. Me apasiona esta historia. Verso 43. Becer en el desierto, en tierra de la llanura, para los rubenitas, Ramot en Galaad para los gadaítas y Golán en Basán para los manasés. ¿Cuántas ciudades de refugio habían? Observe que aquí dice que a este lado del río, 3 ciudades, que son las que estamos mencionando ahora. Pero al otro lado del río hay otras 3 ciudades de refugio. Ya las vamos a ver. Entonces, en conclusión, ¿tenemos cuántas? 6 ciudades de refugio. ¿Qué son las ciudades de refugio? Está en sus pantallas. Donde una persona podría ir para ser protegida si ellos mataran a alguien por casualidad. Las ciudades eran estas. ¿Cuáles? Sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte Efraín, Hebrón en el monte Judá, apartó a Becer en el desierto, en la meseta para los rubeneitas, a Ramot en Galaad para los gadaítas y a Golán en Basán para los manasés. Miglat, hebreo que significa asilo o lugar restringido. Ahora, ¿qué se requería para estar en una ciudad de refugio? Para ir a una ciudad de refugio había reglas, había requisitos, había normas. ¿Quién determinó estas normas? Dígalo conmigo, Moisés. Dígalo conmigo, en la Torá. Dígalo conmigo, en el mandamiento de la ley. La palabra de Dios estableció estas casas de refugio. La ley de las ciudades de refugio es una de las leyes que en la Torá es más difícil de comprender de acuerdo a la mente del hombre hoy. Es decir, ¿cómo usted capta o entiende que si una persona causa pecado, que si una persona causa muerte a otra, Dios lo lleve a una ciudad de refugio para protegerlo? Esto la mentalidad humana hoy no lo entiende. Pero atención que estamos hablando de la muerte físicamente. Porque es que parece ser que nosotros decimos, vea, yo nunca he matado a nadie. Por supuesto, nunca tomé un arma, nunca tuve la intención de matar a alguien, nunca atropellé a alguien, nunca envenené a nadie, nunca fui causa de muerte para alguien. Pero recuerden que también estamos hablando de la muerte no solamente física, sino también hablamos entonces de la muerte desde el punto de vista espiritual. ¿Y cuándo hemos matado? Cada vez que hablamos o decimos algo inoperante, inoportuno, incorrecto de una persona, estamos causando su muerte. Cuando hacemos los programas para matrimonios, recuerdo un ejercicio que a mí siempre me ha impactado. Es una práctica que tenemos en el programa de matrimonios. A ver cuántos de ustedes que ya tomaron el programa de matrimonios lo recuerdan. Tomamos una bolsa llena de plumas. ¿Recuerdan la historia? Los que han tomado el programa de matrimonios, una bolsa llena de plumaje, de plumas de ave. Y empezamos a soltar esas plumas al aire, las soltamos. Es que es un mentiroso, es un engañador, es esto, es lo otro, y calumniamos, y criticamos, y murmuramos, y juzgamos, y el pastor, y la esposa, y los hijos, y la iglesia, y esto, y lo otro, y soltamos esa cantidad de plumas. Y nosotros vemos cómo todo eso que estamos soltando, ese plumaje empieza a volar, el aire lo empieza a llevar y se empieza a esparcir, y cuando nos damos cuenta, todo un salón está completamente emplumado. Totalmente emplumado. Luego cuando terminamos el ejercicio, decimos, vamos a recoger. Y yo veo a todos los hermanos que participan con escoba, con un trapo, con un trapero, con lo que sea, con la mano, y recogen, y tratamos de recoger el plumaje y lo colocamos a la bolsa y nos damos cuenta después de media hora de trabajo que definitivamente quedan plumas por todas partes. ¿Están captando el ejercicio? ¿Qué quiere significar esto? Que es una manera como nosotros matamos la integridad de alguien. Y es tan fácil hacerlo. Fíjense que aquí estamos hablando de la intencionalidad. Cuando nosotros hablamos de alguien y juzgamos a alguien o acusamos a alguien de algo, le estamos matando con intención. Entonces dices, ay, yo nunca he matado a nadie porque es que yo soy cristiano evangélico. Pero con tu lengua puedes haberle causado la muerte a muchísima gente. ¿Están conmigo? Entonces, dígalo conmigo, la casa de refugio
puede ser utilizada según las reglas. Vamos a ver cuáles son las reglas. Primero, el perpetrador del homicidio debe huir a una de las ciudades de refugio. ¿Esto qué me indica? Número uno, cuando tú sabes que has cometido homicidio espiritual o físico, entonces debes conocer que hay un lugar asignado por Dios para que en ese lugar te puedas refugiar. ¿Por qué sucede esto? Porque si tú no huyes a tu lugar de refugio, vendrá el vengador y te causará la muerte. Entonces, pregunto, ¿cuál es hoy tu ciudad de refugio para protegerte? ¿Tiene usted una casa, una ciudad de protección? ¿Tiene usted una ciudad de refugio a donde guardarse del enemigo? Me miran con los ojos como diciendo, no entiendo. ¿Todo bien? Número uno, debemos conocer que hay casas de refugio, que hay ciudades de refugio. Dígalo conmigo, yo sé que Dios preparó una ciudad de refugio. Ahora, tú tienes que saber cuál es tu ciudad de refugio más cercana, más importante, más directa. Miren, muchas gentes, recuerden que estoy mencionando esto, este es uno de los parashá tal vez más importantes del año, pero además es uno de los parashá más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque mucha gente sale de un país, emigran hacia este país, al norte, como casa de refugio, ¿verdad? Pero en este país se encuentran con tantas dificultades que el enemigo los busca para matarlos. Entonces, ¿cuántas gentes huyen de sus naciones hacia este país como una casa de refugio? Eso es otra historia. Usted me está entendiendo, esa es otra historia. Porque ¿qué está haciendo la ley hoy en este país? Buscando a todos aquellos que huyeron por delitos de sus países para deportarlos ¿a dónde? A su casa de refugio, a donde pertenecen. ¿Está conmigo? Vamos bien. Número uno. Número dos. La corte, ¿cuál corte? Estamos hablando espiritualmente. La corte celestial entonces toma al perpetrador y lo enfrenta a un juicio por lo que este perpetrador haya cometido. ¿Vamos bien? Número 3, el homicida debe quedarse en la ciudad de refugio hasta que muera el gran sumo sacerdote que ostenta el cargo en el momento del asesinato. Miren, hermanos, esto aquí es tremenda palabra. Tengo que ir despacio en esta historia. Número 3, ¿cuál es la tercera regla? La tercera regla es que el perpetrador del homicidio debe quedarse en la ciudad de refugio hasta que muera el gran sacerdote que ostenta el cargo en el momento del asesinato. ¿Cuándo va a morir ese sacerdote o ese gran sacerdote? Ya vamos a definir específicamente esa importancia. Entonces, número uno, ¿cuáles son las reglas? Número 2. Debe haber una culpa, dígalo conmigo, culpa. Dice Levítico capítulo 19, verso 18, lo van a tener en sus pantallas. Dice la palabra, preste atención a Levítico 19, 18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mire, esta palabra usted tiene que tenerla en su corazón hoy marcada. Dice, no tomarás venganza y no guardarás rencor contra los miembros de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hermano Sebastián dijo algo aquí al frente que me estremeció. Aparte de la alabanza que estuvo tan linda, pero dijo esta frase. ¿Por qué? Dice, ¿cómo fue la primera canción que cantamos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y él utilizó una palabra que me causó interés, porque yo sé que en el lenguaje de los jóvenes de hoy hay palabras que tanto en el inglés como en el español les cuestan trabajo. Y él utilizó una palabra muy común o muy popular tal vez en nuestros países, tal vez no tan popular en América para los jóvenes, ustedes los jóvenes, los millennium, pero él utilizó la palabra bronca. ¿Lo escuchó? Dijeron,
¿Cómo es que, mirad cuán grande, cuán bueno, cuán bello, cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en bronca? ¿Cómo una iglesia, la iglesia de Jesucristo, puede vivir junta en un buen ambiente, en un buen deleite, viviendo en bronca? No me simpatiza. Mire, es que yo a ese hermano lo saludo, pero es que no lo paso. Lo mastico, pero no lo paso. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Jesucristo? Una iglesia que vive de bronca en bronca, de pleito en pleito, de contienda en contienda, de celo en celo, de egoísmo en egoísmo. Entonces, ¿qué es lo que la gente afuera ve de la iglesia? La gente afuera ve de la iglesia que en la iglesia lo único que hay es chisme y problemas. Y yo creo que usted lo ha oído de mucha gente. Yo no voy a una iglesia porque las iglesias son solo problemas. No es sino problemas. Mire, ese que está allá, ¿lo ve? Ese es que cristiano. Ese tipo aquí es lo más insoportable que hay. En esta empresa todos somos buena gente, nos colaboramos, nos apoyamos, pero ese es cristiano y ese es un problema. Ese es el problema de esta empresa. Y usted escucha eso tantas veces. ¿Qué dice Levítico 19, 18? Repítala conmigo, por favor. Dice: no tomarás venganza y no guardarás rencor contra los miembros de tu iglesia, de tu familia, de tu casa, porque amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Al que tienes allí, a tu esposo, a tu hijo, a tu pastor, a tu hermano en Cristo, a tu comunidad. Tu próximo lo amarás como a ti mismo. Ahora, el gran problema de Levítico con este mandamiento, porque esto es una ordenanza de Dios, es que hay gente que no se ama ni a sí misma. Entonces, ¿cómo tú puedes amar a alguien si ni siquiera tú mismo te amas? Aquí dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es que resulta que ti mismo te odias a ti mismo. Y ti mismo, como no se ama a ti mismo, ¿cómo vas a amar a otros? Entonces, el gran problema que tenemos en la unidad de Cristo no es que la gente no crea en Dios, porque la gente cree que hay un Dios. Los demonios también creen que hay un Dios. Pero cuando nosotros no aprendemos a amar al prójimo por encima de sus diferencias, por encima de sus circunstancias, mire, por encima de su nacionalidad, ¿cómo nos cuesta en este país? Para muchos hermanos que nos están viendo en Centro, Suramérica o en otras naciones, no es problema amarse entre hermanos colombianos, para mi caso en mi país, porque somos colombianos, tenemos la cultura, sabemos cómo son los de Pereira, cómo son los de Cali, cómo son los de Medellín, cómo son los amamos, son así. Pero en una nación como esta, donde vivimos una cultura multicultural, ¿cuán difícil es entender a los mexicanos? ¿Cuán difícil es entender? Oiga, los colombianos no los entiende nadie. Es que los costarricenses, ni para qué. No, pero es que los hondureños, hace unos días hice una mención con alguien y me dijo: oiga, yo nunca he oído nada bien de la gente de ese país. Vivimos en una cultura tan multicultural que nosotros ya tenemos prejuicios de la gente que viene de otra nación. Y cuando alguien nos visita en la iglesia, la primera pregunta que le hacemos es: ¿de qué país vienes? De Honduras. De Nicaragua. Uy. De Colombia. De México. Porque tenemos un prefijo cultural. Eso no es lo que la palabra me dice. Me dice: tú no tienes por qué vengarte de alguien. Entonces, ¿qué hizo Dios? Da una ordenanza y dice: voy a tener ciudades de refugio para que una persona que accidentalmente haya ocasionado la muerte de alguien, vaya a esa ciudad de refugio, haya una corte celestial, haya un juicio y Dios se encargue del problema. Porque ¿qué dice la palabra? Mía es la venganza, no te pertenece a ti. Pero nosotros somos cristianos y lo primero que nosotros hacemos es: me las paga porque me las paga. Eso sí, le digo tarde o temprano, pero lo veré. Me los tiene que pagar. Entonces nosotros somos Pilato. Nos lavamos las manos para que parezca un accidente, cosa que nosotros no tengamos nada que ver, pero que sin embargo podamos un día decir: así lo quería ver, gloria a Dios, aleluya, así lo quería ver, Él lo merece, bien tenido lo tenía.
¿Están conmigo? Por lo tanto, dígalo conmigo, la culpa. Número 1, recordemos cuál es el mandamiento. Cuando crucen el Jordán hacia la tierra de Canaán, designarán ciudades para ustedes, ciudades de refugio serán para ustedes, y el asesino huirá allí. Aquel que mate a alguien de forma involuntaria, la ciudad será para ustedes un refugio del vengador para que el asesino no muera. ¿Cómo manejar entonces este tema del homicidio? Estoy hablando del homicidio no solamente físico, estoy hablando del homicidio también desde el punto de vista espiritual. Libro de Éxodo en el capítulo 21, verso 13, usted lo va a tener en su pantalla, léalo conmigo, dice: pero si él no preparó una emboscada, sino que Dios causó que viniera a su mano. Imagínese usted esta historia, que es tan interesante. Yo no tenía intención de matarlo. La verdad es que yo tengo problemas con esa persona. Le voy a ser sincero, le presté un dinero a más de 3, 5 años, nunca me pagó, me dejó en bancarrota y yo se las tenía que cobrar, pero que yo soy cristiano. Entonces yo dije, no, mía no es la venganza, Señor, tú dices, Señor, que la venganza es tuya. Pero un día Dios me lo puso en el camino. Y pues como Dios me lo puso en el camino, dijo, no, vénganos en tu reino, ¿qué vamos a hacer? Mano, está de malas, Dios me lo puso en el camino. Y tomé justicia por mi mano. Es lo que está diciendo Éxodo capítulo 21. Dice, pero si él no preparó una emboscada, sino que Dios causó que viniera a su mano. Entonces la pregunta es, hoy tienes una dificultad con alguien muy seria, tan seria que tu corazón hiede de ardor y de venganza por esa persona. Y tú estás en Cristo Jesús, estás en la palabra y sabes que la venganza es del Señor. Pero tú justificas y dices, pero es que el Señor fue el que me lo puso en la mano. El Señor fue el que lo puso en mi mano. Y si el Señor lo puso en tu mano, no lo hizo para que tú tengas o hagas justicia, lo hizo para que le expreses el amor de Cristo a esa persona. Saben, voy a hacer una confesión, tal vez nunca la he hecho aquí, mi esposa, si me lo permites, gracias, me dijo que sí, muy amable. Pero un hombre tomó un arma, tocó a la puerta de la casa de mi suegro y le disparó en la cara. Lo asesinó. Homicidio doloso. Con intención y sevicia, dice el derecho Código Penal. Es decir, no solamente le disparó como por asustarlo, sino que aparte de que le disparó, lo remató. Eso se llama ira e intenso dolor, con sevicia. Con el paso de los años, las investigaciones y todo lo demás, un día se encuentra la persona que causó esa situación, al homicida. No es fácil, hermanos, porque yo tengo que vengarme de esa persona y de su familia. Es lo que estoy hablando del mundo, ¿me explico? ¿Qué hizo la mami? ¿Qué hizo mi suegra? Fue a la cárcel, contra todo pronóstico de seguridad. La gente de seguridad le decía, señora, usted, su familia, desaparezcanse, que no los vuelvan a ver nunca jamás. Entre más lejos estén mejor. Esa tierra ustedes ni la vuelvan a visitar. Y mi suegra dijo, no, porque es que yo voy en la autoridad y bajo el gobierno del Espíritu Santo de Dios, porque lo que le tengo que decir a ese hombre es que el Señor lo ama y que el Señor lo perdona. Y ella fue a la cárcel, visitó al hombre, habló con él, le preguntó las circunstancias de todo lo que había pasado. El hombre le contó su historia y ella simplemente le dijo, hoy vengo a decirte, hijo, que te amo y que en nombre de toda mi familia nosotros te perdonamos. Queremos que tengas paz en tu corazón por lo que causó, por el gran dolor y el gran daño que esto significó. ¿Usted cree que esto lo hace una persona en su carne? ¿Usted cree que esto lo hace una persona en su propia intención? Dígalo conmigo, solamente lo puede hacer una persona que esté en la gracia y la misericordia de Dios. Dígalo conmigo, en mi ciudad de refugio. Ahora, estoy hablando de un tema muy delicado, estoy hablando de la muerte de nuestro ser querido,
Pero vámonos a otro detalle. Hablemos de las cosas sin importancia. Una persona te debe $100. Se me los paga porque me los paga. Una persona te rayó el carro. No, ese hombre, mejor dicho, voy a ir a su casa, le voy a romper las ventanas, le voy a quebrar los vidrios, le voy a quemar la casa, pero es que yo no me quedo con esto, no me quedo con esto, no me quedo con esto. Y estamos hablando de gente que ama al Señor. Estamos hablando de gente que conoce al Señor. ¿Están conmigo? Entonces, dígalo conmigo. En mi casa de refugio estoy pasando por un proceso. Y el proceso por el que estoy pasando es que en medio de mi herida e intenso dolor, la autoridad es del Padre y no mía. ¿Vamos bien? ¿Por qué las ciudades de refugio se convierten entonces en ciudades de conflicto? ¿Por qué no se guardan los límites? Cuando usted sale de un área de protección, usted no guarda sus límites. A ver, permítame hacer otro ejemplo. Permítame, hermano Mauri, toma un ejemplo con tu trabajo. El hermano Mauri y su equipo de trabajo son un equipo 6 personas, si no mal, 7 personas. Va un líder dentro de esos 7, que es la persona que dirige el grupo, y salen con una ruta. Normalmente Sabana, vamos a decir Sabana. Van a la playa, no, perdón, disculpe, siempre digo que la playa. Van a trabajar a Sabana. Pero resulta que en la ruta que la empresa les entregó en un sketch de trabajo, dice ruta a Sabana. Van 7 hombres, uno de ellos conduce el vehículo, o no sé si el mismo conductor del vehículo es el líder del equipo, pero la cosa es que aquí cada uno tiene una labor que cumplir. Y si en la ruta a Sabana, a trabajar, deciden irse a Sabana, a la playa a pescar, a broncearse, dígalo conmigo, rompieron el límite. Y cuando rompen el límite, ¿qué sucede? Dígalo conmigo, hay consecuencias. ¿Usted me está entendiendo hacia dónde voy? Ahora, es tan simple y tan llano. Yo no sé si usted ha escuchado esta frase, pero a nosotros nos impresiona esto. Estamos todos en casa, reunidos. Vamos a decir, viernes en la noche ya estamos, papá y mamá y los pollitos, todos estamos reunidos. Y de pronto por allá a las 10 de la noche timbra un teléfono y de pronto escuchamos, estoy dando un ejemplo, que Sebastián se levanta y estoy dando un ejemplo, y sale y escuchamos un carro y se fue. Un momentico, inmediatamente, Sebas, ¿dónde estás? No, papi, es que un amigo, una amiga está pasando por un dolor terrible, una angustia, una dificultad, un problema, y entonces yo soy la solución del problema. Cuidado, porque estás saliendo de tu casa de refugio, estás saliendo de tu lugar de seguridad con muy buena intención, pero afuera estás rompiendo un límite y trae consecuencias. ¿Aplica mi ejemplo a donde quiero llegar? ¿Cuántas veces usted rompe el límite? Es mi pregunta. ¿Cuántas veces usted rompe su límite? ¿Cuántas veces usted se sale de la línea del propósito para el cual Dios lo determinó en un momento, en un lugar, y nosotros nos vamos a otro lugar? Yo hago esta pregunta, perdónenme que sea tan insistente, Mauricio, qué pena contigo después de unos años que no has venido. Pastor, eso yo ya lo había escuchado hace como 5 años. Lo voy a tener que decir otra vez hoy. Pero ¿cuántas veces yo digo esta palabra? ¿Viniste a esta nación por un llamamiento de Dios? ¿O viniste a esta nación en busca de los dólares tuyos? Porque si viniste en busca de dólares, usted ya se dará cuenta después de 20 años que durante 20 años lo único que usted ha recogido son dolores. Y los dólares por ninguna parte. Solo dolores. Pero si usted ha venido bajo un llamamiento de Dios, bajo un propósito de Dios, a una ciudad de refugio, en esa ciudad de refugio Dios te va a proteger. ¿Están conmigo? Entonces ahora usted me va a decir, no, pues yo en ese tiempo ni conocía del Señor, yo vine porque me dijeron que el norte y yo arranqué. Pero si ya estás aquí, entonces ahora nos ponemos a cuentas con Dios y le decimos, Señor, ahora estoy aquí, no bajo tu voluntad sino la mía, pero ahora te digo, Padre, haz tu voluntad y no la mía, porque yo me sujeto a tu dirección. ¿Están conmigo? Entonces, si ahora yo estoy
estoy en esta ciudad y me sujeto a la dirección del Padre, entonces mi ruta a Savannah será mi ruta a Savannah y no será mi ruta a Morovis, aunque vayan por la misma highway. ¿Me están entendiendo? Yo no me puedo salir de mi ruta, yo no me puedo salir de mi lugar, porque yo sé que al romper el límite estoy saliendo de mi ciudad de refugio. Dígalo conmigo. El exilio fue la primera forma como se castiga al hombre. Solo mencionémoslo. Ustedes recuerdan al varón, a Adán y a la varona. Cuando el varón o Adán y la varona están en el huerto y lo tienen absolutamente todo. Miren, en el huerto tenían wifi, en el huerto, y era gratuito, no tenían que pagarlo, ¿verdad? El DirecTV, todo era gratuito, la comida era gratis, no pagaban renta, no tenían necesidad de la aseguranza. Todo les pertenecía. El Señor les dijo, les entregó toda autoridad y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, señoreen, gocen de todo lo que les he dado. Pero viene una circunstancia y la varona sucumbe ante la situación del astuto, diga conmigo, de Satanás. Y al momento de esa historia, cuando el Señor les llama a Adán, ¿dónde estás tú? Es que esta mujer que tú me diste, yo no sé cualquier parecido con la realidad hoy. Pero hermano Alfredo, ¿qué es lo que pasa contigo? No, es que Sarita, hermano, es que usted supiera, hermano. Mauri, ¿qué es lo que pasa contigo? No, es que Lupe, hermano, es un problema, hermano. ¿Y no les pasa a ustedes? Bueno, y ahora pongámoslo al contrario, Lupe, ¿y qué pasa? No, es que este Mauricio, es que... Uy. Y nosotros siempre buscamos cómo justificar, cómo acusar, cómo lavarnos del problema y acusar a otro. Entonces el Señor dijo, lo primero que voy a hacer con ustedes es ¡fuera! De todo lo que les he dado, fuera de toda la comodidad, fuera de todos los privilegios, fuera de toda la mayordomía, los quiero en el exilio. Y dice la Biblia que los expulsó del lugar a donde Él los había colocado. Así es que dígalo conmigo, exilio. Ahora, dígalo conmigo, cada vez que nos salimos de nuestra ruta, de nuestro límite, vamos al exilio. Wow, esto es extremadamente delicado. Entonces, ¿qué es el exilio? El exilio es un fenómeno tan antiguo como el hombre y que solo podemos comprenderlo si estudiamos la vida de todos aquellos hombres que nos narra la historia del Antiguo Testamento y que son el modelo para hoy. Repito, ya mostré un modelo como Adán o ya mostramos otro modelo como Caín. Ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. ¿Qué hizo Caín? Mató a Abel. ¿Y qué hizo inmediatamente el Señor? Lo envió fuera. Y dice que lo envió afuera del lugar. ¿Y qué más dice? Que le puso una marca para que durante toda su vida viviera con esa marca, para que cada persona que lo viera lo buscara para matarle. ¿Están conmigo? Salir del límite, salir de la protección, dígalo conmigo, trae consecuencias. Entonces, según la Torá, repito, el exilio es el primer castigo que el hombre recibe. Vimos la historia de Adán en Génesis, vimos la historia de Caín también allí. ¿Vamos bien? ¿Alguno de ustedes se ha sentido alguna vez en el exilio? ¿Alguna vez usted siente que está fuera del lugar al cual Dios debía llamarlo? Muy bien. Los hijos de Israel actuaron bajo el mandato divino en la conquista de la tierra, exterminando a aquellas naciones. Aquí hay algo muy interesante. Todo el pueblo de Israel obedecía la voz de Dios. Dígalo conmigo, obedecer la voz de Dios. Ahora la pregunta es, ¿usted alguna vez ha escuchado la voz de Dios? Usted me va a decir, pastor, nunca, audiblemente, yo nunca he escuchado que el Señor me diga, mire, fulano, levántate, ve a hacer. Yo nunca lo he escuchado, pero a través de la palabra, a través de la lectura, a través de tu devocional, a través de tu tiempo de oración, el Señor te está hablando. Amén. El Señor te está dirigiendo, el Señor te está dando una respuesta. Y el pueblo de Israel tenía un propósito porque Dios le hablaba permanentemente y le decía lo que tenía que hacer. Todo aquel, dice la palabra en el libro de Génesis capítulo 9, verso 6, todo aquel que derrame sangre de hombre,
por el hombre será derramada su sangre, pues a su imagen de Dios hizo al hombre. Génesis capítulo 9, verso 6. Israel pasó por grandes conflictos en su exilio, por su desobediencia. Y los 4 exilios en los cuales los judíos han estado bajo control de imperios mundiales son, recuerde lo que esto ya la pastora lo ha enseñado muchas veces, Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Esos han sido los 4 imperios que han tomado al pueblo de Israel, que los ha llevado a holocaustos, que ha causado la muerte de millones de hombres israelitas, que pero la gloria de Dios, el Señor los mantiene guardados y se multiplican. ¿Saben? Si nosotros hacemos una estadística, hermanos, ¿cuántos millones de judíos han muerto? La pregunta es, ¿y cómo el Señor los conserva? Una nación tan pequeña, ¿cómo logra conservarse? ¿Cómo logra multiplicarse? ¿Cómo logra extenderse por toda la faz de la tierra? Todos los puntos cardinales, a donde quiera que vayamos, hay pueblo de Israel o hay pueblo judío, que es la única tribu presente hoy allí en el lugar. Saben, yo les voy a sugerir algo, hermanos. Cuando tengan un tiempito disponible, y ustedes quienes usan el internet y todo esto y les gusta investigar cosas, averigüen la incidencia de sus países a través de las raíces hebreas. Les quiero decir, todos nuestros países, sin excepción, todos han sido y son hasta el día de hoy atendidos por raíz hebrea. Hace unos días les coloqué a ustedes en mi mensaje Costa Rica, no sé si lo vieron. Toda la cultura judía, cómo llegó a Costa Rica, fundó la nación, levantó esa nación. En estos días estábamos impresionados viendo un documental de México, cómo su música, su cultura, su comida, toda de origen judío. Y yo lo que me pregunto es hoy, ¿y cuántas gentes hoy odian al pueblo judío? Y lo que comemos, los buñuelos, los pan de bonos, tan ricos que son, ¿de dónde vienen? De la cultura judía. La mayoría de cosas que hacemos, que comemos, que consumimos, tienen un origen bíblico, una raíz hebrea. Por lo tanto, es importante que conozcamos esta historia. Libro de Jeremías, capítulo 16, verso 18, está escrito: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque ellos han contaminado mi tierra con los cadáveres de sus ídolos abominables y han llenado mi heredad con sus abominaciones. Diga conmigo, abominaciones. Cuando nosotros hoy conocemos la palabra y vemos cómo se realizan todo ese tipo de ceremonias religiosas, nos damos cuenta cuán lejos está el pueblo de la verdad de la palabra. ¿Usted ha vivido esa experiencia? Cuando nosotros vemos imágenes o cuando nosotros vemos a nuestras culturas de nuestros países y vemos que ellos todavía celebran sus procesiones y sus cosas, etcétera, etcétera, nos damos cuenta cuán lejos la iglesia está del verdadero propósito de la palabra. Yo quiero decirles esto de lo más profundo de mi corazón. Aún hoy en día, escúchenme esto que es muy fuerte lo que voy a decir. Aún hoy en día, la llamada iglesia cristiana evangélica hoy está tan lejos de la palabra como ninguno de nosotros se puede imaginar. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Porque, dígalo conmigo, porque desconocemos la palabra. Porque cuando nosotros empezamos a ir a la palabra, a escudriñar la palabra, entonces dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando nosotros desconocemos la palabra, ¿qué está haciendo la nación en el mundo hoy? El mundo hoy desconoce, por ejemplo, el Shabbat, el cuarto mandamiento. Nosotros mismos lo desconocemos. ¿En qué sentido? No lo practicamos. Es decir, yo creo en Dios, pero en los mandamientos no. ¿Están conmigo? Yo creo en Dios en ciertos mandamientos, pero por ejemplo en el cuarto mandamiento yo no, porque es que el Shabbat, ¿cómo va a ser Shabbat si el sábado yo tengo que trabajar? Y si dejo mi trabajo, entonces hago el Shabbat o trabajo. Entonces la prioridad no es Dios. Tú crees en Dios, pero no le crees a Dios. Y ahí hay una diferencia extremadamente grande. ¿Creemos en Dios? Sí. ¿Le creemos a Dios? No. Porque si le creyéramos a Dios, cumpliríamos
con los mandamientos. Y ahí ni para qué entramos a ese punto, porque ahí nos vamos a quedar. Levítico 19:18, ¿qué nos dijo? Repítalo conmigo: no tomaré venganza. ¿Lo puede repetir más fuerte, por favor? ¿Lo puede decir más fuerte? ¿Dónde está escrito esto? Ah, pero es que eso es el Antiguo Testamento. Eso era la ley, pero es que nosotros ya no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia, y entonces bajo la gracia yo hago lo que a mí se me da, la gracia. Y ahí estamos fuera de todo principio y de todo contexto, porque esto no significa que sea del antiguo, que sea del nuevo. Esta es la palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios. Entonces tú decides, o le crees a Dios o crees en Dios. Yo creo en un Dios que dijo que yo no debía vengarme, pero es que este sí me las paga porque me las paga. No, es que uno puede ser buena gente y uno perdona, pero es que esta sí no la puedo pasar. Esta sí no. Entonces no estás ni bajo la gracia, ni con la gracia, pero lo único en lo que no tienes es misericordia. Diga conmigo, Señor, misericordia. Vamos cerrando. Hebreos capítulo 10, verso 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Dígalo conmigo. Hebreos capítulo 10, verso 30-31, está en su pantalla. Léalo. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Honrada cosa es caer, honrenda, gracias. Gracias por los que están despiertos y me pueden decir, ¡hey, pastor! Despierta. Horrenda cosa es caer en manos. Uy, hermana Pili, qué mirada. La venganza no es tuya, hermana. Recibe esa palabra, hermana. Hebreos capítulo 10, verso 30. Pues conocemos al que dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Jehová. ¿Quién lo dijo? Hashem. ¿Quién lo dijo? Yeshua. ¿Quién lo dijo? Mi Padre que está en el cielo. Esto no lo dijo el presidente Obama. Esto no lo dijo el presidente de turno, el gobernador de la esquina. Esto no lo dijo el alcalde municipal. Esto lo dijo la palabra de Dios. La palabra dice, yo conozco quién dijo que mía es la venganza. Y yo conozco quién dijo que Él pagaría. Y yo sé que si el Señor lo dijo, Él juzgará a su pueblo. Hermanos, yo me he hecho esta pregunta. Casi que yo quisiera cerrar acá, pero déjenme leer 2 o 3 citas más. Yo me hago esta pregunta todos los días. ¿En verdad nosotros nos congregamos porque conocemos la palabra? ¿O simplemente nos congregamos porque somos un club social llamado iglesia en el que nos reunimos 1 o 2 horas y nos compartimos un saludo y nos vamos? ¿Está bien? Por lo tanto, si tú tienes 5 o 10 o 20 años en la vida de la iglesia, debe haber un momento en nuestros corazones en los cuales nos hagamos una autoevaluación y digamos, Señor, yo reconozco que me he equivocado 1000 veces, pero reconozco que en el proceso por el cual yo estoy pasando, estoy caminando hacia mi ciudad, hacia mi nación, hacia la ciudad de refugio, donde yo sé que hay justicia y tú tienes justicia para mí. ¿Están conmigo? Entonces, es tan de moda ser cristiano, es tan de moda ser cristiano, es tan de moda decir yo me congrego, y en estos días le preguntamos a alguien, ¿y dónde te congregas? Bueno, no, ahí es una iglesia, ahí, usted va por la calle y aquí gira a la derecha, ahí. Ah, sí, sí. ¿Y tu pastor? ¿Cómo es que llama? No, buena gente. Muy buena, muy humilde. Y sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Buena gente. ¿Qué hemos buscado en Iglesia Cristiana Integral? No somos muchos, pero somos buenos. No seremos muchos,
pero conocemos la palabra. No seremos mucho, pero allá afuera los anhelan. No seremos muchos, pero la gente allá sabe que si tú estás sentado hoy aquí recibiendo una palabra, es alguien que conoce la palabra. Dígalo conmigo, en esta casa de refugio, el Señor me bendice. Y ni somos perfectos, ni somos los mejores, pero tenemos claridad en nuestros corazones que Dios nos pone en una casa de refugio para moldearnos, para formarnos, para establecernos, para determinarnos. Por lo tanto, dígalo conmigo, mi casa de refugio es mi Padre Celestial. Dígalo más fuerte. Yo pensé que alguien se iba a levantar de la silla e iba a decir, mi casa de refugio es mi Padre Celestial. Yo no sé cuál es tu crisis, yo no sé cuál es tu dolor, tu angustia, tu temor, tu dificultad. No me simpatiza, no me cae bien, esto, lo otro, yo no sé. Pero lo que yo sí sé y quiero que te lleves este día en tu corazón es que mi ciudad de refugio se llama el cielo eterno, la vida eterna, mi Padre eterno, mi Padre Celestial es mi ciudad de refugio. Dice Hebreos, voy a ir un poco antes a las citas, perdóneme. En Daniel capítulo 9, no está en su pantalla, yo se las voy a, sí está en la pantalla, sí, así está, Daniel 9:24. Mire, preste atención. Hasta que el sacerdote muera, habrá una corte en la casa de refugio. Hebreos 9:24, lo voy a leer, está en su pantalla, léalo fuerte, si puede léalo conmigo y vamos cerrando. Escúcheme. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, amén, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Dígalo conmigo. ¿Quién? Algunos ya no saben si decir Yeshua o decir Jesús. Voy a sacarlos de la circunstancia. El nombre original es Yeshua. Yeshua HaMashiach. Jesús el Mesías. ¿Por qué lo hago? Porque en estos días alguien en el video de la semana me dijo, pastor, es que usted está mencionando a Jesús. ¿Por qué no menciona a Yeshua? Y le contesté a la persona, porque muchas personas que están en el devocional no conocen muy bien del Señor. Si no conocen de Jesús, mucho menos van a conocer de Yeshua. Pero ustedes ya son conocedores. Y aquí me está diciendo el texto de Hebreos, de Daniel capítulo 9:24, dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, Yeshua, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Dígalo conmigo, mi sacerdote, mi gran sacerdote, Yeshua HaMashiach. Y Yeshua HaMashiach vino a expiar mi pecado y en la cruz del Calvario derramó hasta su última gota de sangre, porque Él dijo, en esta cruz hay una ciudad de refugio y en esta cruz yo voy a limpiar toda iniquidad, todo pecado, toda transgresión, para que tú seas libre de toda acusación. Amén. Alguien deme un amén. Oye, deme ánimo, amén, porque apenas estamos empezando. Hechos capítulo 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo hijo Jesús, Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Dígalo conmigo, Yeshua, mi sacerdote, mi gran sacerdote. Hechos capítulo 4, verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Ya lo leímos? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la ciudad de refugio? Mencionamos 6, pero recordemos algo muy importante. La ciudad de refugio en la cual
todos nosotros estamos instalados, dígalo conmigo, se llama el planeta Tierra. ¿Está conmigo? Todos nosotros, sin excepción, tenemos pecado. Y no hay pecado mayor o pecado menor. Nacimos en una condición de pecado. Y al nacer bajo una condición de pecado, nosotros estamos puestos en esta tierra. Dígalo conmigo, esta tierra es mi ciudad de refugio. Los que viven en una ciudad de refugio, ¿quiénes son? Los pecadores. ¿Está conmigo? ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Quién me quiere leer Romanos 3:23 con fuerza, como que ya almorzó, como que se siente lleno de energía, vitalizado por una palabra de unción? Alguien que me lea Romanos 3:23 con fuerza. Escríbalo por favor en sus notas. Romanos capítulo 3, verso 23 es una cita que aquí en esta casa todos la sabemos de memoria. Dígalo conmigo, fuerte. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Aquí no dice por cuanto los de Sudamérica o los de Centroamérica o los de Occidente. Dice por cuanto todos los seres humanos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, la tierra es nuestra ciudad de refugio, porque fuimos exiliados. ¿De dónde fuimos exiliados? ¿De dónde? Del reino. Fuimos exiliados de la gloria y estamos en la tierra en una ruta, dígalo conmigo, en una jornada, dígalo conmigo, en un masei. ¿Cómo? Masoi, ¿cómo? Temporal. Mira, hermanos, en esta tierra todo es temporal. Diga conmigo, todo es temporal. ¿Por qué nosotros tenemos tanto afán de las comodidades del hombre? Usted tiene una casa, quiere dos. Tiene dos, quiere tres. Usted tiene tres, quiere cinco. Ya no son solamente una casa, yo quiero una casa, un apartamento, el rancho, en la playa, yo quiero otra. No, yo quiero una finca, no, yo quiero un apartamento, no lo quiero sencillo, lo quiero doble. No, yo no quiero una pantalla de 60, yo quiero una de 180. No, yo quiero. Y entonces, ¿qué hacemos? Trabaje overtime, trabaje part-time, trabaje más, dinero. Estamos en la tierra, diga, mi paseo en la tierra es temporal. En el desierto debo pasar 42 estancias antes de ir a la presencia de mi Padre. Entonces deja de preocuparte por la tierra. Deja de preocuparte por la tierra, porque tu tierra no es más que un sitio de refugio al cual transitoriamente tú pasas para ir a dónde. El Señor dijo, ahora me voy porque estoy preparando una morada para ustedes, para que ustedes lleguen a disfrutar de la gloria y de la eternidad del Padre. Entonces, simbólicamente, la tierra, dígalo conmigo, es algo transitorio. Estemos en pie, por favor, y acompáñenme a Juan capítulo 14, verso 2. Todos en Juan capítulo 14, verso 2. Dice la palabra, está en su pantalla, léala conmigo. No se turbe vuestro corazón, iglesia. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. Hay azules, moradas, verdes, rojas. Hay un lugar. En la casa de mi Padre hay ciudades. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Qué linda palabra. Miren, qué linda palabra para cierre. Diga conmigo, hay una ciudad de refugio que mi Padre Celestial me ha preparado para que cuando yo parta de este desierto, de este midbar, y pase por todas las pruebas, yo tenga la certeza en mi corazón que en esta tierra transitoria voy a ir a la casa de mi Padre, porque allí hay una ciudad de refugio
y es de refugio eterno. Diga conmigo, refugio eterno. Dígalo más fuerte, refugio eterno. ¿Qué dice la palabra? Dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Dónde? En esta tierra. Porque cuando nosotros como extranjeros, es que mire este punto. ¿Por qué somos extranjeros en la tierra? Si Dios nos puso en la tierra. Dios nos puso en la tierra porque nos sacó ¿de dónde? Del huerto. Nos llevó a un exilio y nos mandó a una tierra. Dijo: y trabajarán duro y con el sudor de su frente, y pasarán prueba y adversidad, y ustedes, mujeres, sufrirán dolores de parto, porque ahora están en el exilio. Y es necesario que en este exilio, en este desierto, les voy a hacer ciudades de refugio, para que aunque cometan pecado en las ciudades de refugio, yo los voy a proteger, para que no haya alguien que venga a tomar venganza de ti y te quiera causar la muerte. Por lo tanto, es necesario que yo me vaya, porque en la casa de mi Padre muchas ciudades de refugio tengo, para que cuando llegue tu tiempo vayas a un lugar donde yo te cuidaré, te amaré y te protegeré para la eternidad. Entonces, esta vida aquí es transitoria. Deja de ocuparte de los beneplácitos de esta tierra, a las cuales nos apegamos tanto. Nos apegamos a lo material, a lo económico, nos acomodamos a las comodidades de este mundo. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando el Señor nos lleve a su presencia, nada de lo que hiciste durante 50, 60, 80 años económicamente te vas a llevar. Nada. Nos iremos. Por eso repito, y perdónenme que retome la idea, está bien que vivamos con comodidad, pero lo que no está bien es que esa comodidad se nos convierta en una atadura que nos aparte del propósito de Dios. Yo ayer estaba con mi esposa, estábamos preparando un tema, nos recostamos a leer, a mirar el estudio. Yo bajé por un momento a la sala, me senté allí, cierro mis ojos y yo le digo: Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias que nos permites tener tiempos de paz, tiempos de reposo, de regocijo, tiempos de descanso, tiempos de tranquilidad. Mis amados, iglesia, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Que la gloria de nuestro Padre Celestial sea con esta casa, Señor. Que en cada ciudad de refugio donde tú nos tengas hoy, Señor, haya la justicia divina, porque horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pero lo más hermoso, Señor, es caer en tu justicia y no en la justicia de los hombres. Porque en la justicia de los hombres hay sed de venganza y odio. Pero en la justicia divina, dígalo conmigo, hay misericordia. Dígalo conmigo fuerte: Señor, misericordia, misericordia, Señor, misericordia, Señor, misericordia. Misericordia sobre la vida de esta casa, sobre la vida de cada familia aquí presente, sobre cada de estos jóvenes que están hoy creciendo en el amor y en el temor del Señor. Misericordia. Padre amado, te damos gracias por esta palabra. Señor, manténnos siempre guardados en el hueco de tu mano, en tu ciudad, porque tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi guardador. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre eterno. Amén, amén y amén. Amén, amén, hermanos. ¿Recibieron una palabra? Gloria a Dios. Manapili.